¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Familia hermosa, amada. Estamos muy contentos de poder subir la prédica al fin. Discúlpenme, otra vez tuvimos problemas técnicos, pero aquí estamos con la gracia de Dios y con su ayuda una vez más preparando esta enseñanza para ustedes. Y bueno, pueden escucharla entre hoy y mañana, no se preocupen porque ya es algo tarde, pero no quería dejar de subir la prédica el día de hoy, decirles que les amamos, les extrañamos. Y bueno, pues vamos a continuar con la palabra de Dios y con esta serie de Nehemías que ha sido de grande bendición para todos. Así es de que vamos a orar esta noche. Padre, gracias porque eres bueno y fiel y por tu palabra poderosa, Señor. Nos anima y nos sigue impulsando, Señor. Te amamos, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar y vamos a continuar con nuestra serie. Como saben, en paralelo con nuestra serie de Nehemías, hemos venido hablando también de los devocionales en Proverbios. Y me ha parecido increíble el paralelismo tan hermoso que hay en la palabra de Dios y cómo se complementan unos pasajes con otros. Así es de que voy a estar citando algunas cosas también que he venido hablando en los devocionales de Proverbios. Así es de que les pido que se pongan al día. Vamos a seguir subiéndolos en la medida de lo posible, más frecuentemente. ¿Sale? Y bueno, pues abran sus Biblias, por favor, para continuar nuestra serie de Nehemías, capítulo 2, por favor. Y vamos a engancharnos a los últimos versículos que vimos hace 8 días, donde hablábamos acerca de cómo Nehemías tuvo que hacer una labor de poder ir y revisar, poder ir y supervisar cuáles eran las brechas y cuáles eran las partes más vulnerables del muro, y en donde después anima al pueblo, anima a los principales del pueblo para decirles que es necesario ponerse a construir. Así es que voy a leer unos versículos ahí para podernos enganchar a la continuación de esta serie. Vamos a leer el versículo, por favor, 18, dice así: Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Entonces, voy a leer de nuevo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Pongan atención en esas palabras del pueblo. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Subrayen esa palabra también, escarnio. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Me encanta la respuesta de Nehemías, me encanta el corazón que este hombre tiene y el liderazgo que Dios puso sobre sus hombros, que él tuvo la capacidad de motivar y alentar a todo el pueblo. Algo que me encanta y quiero volver a enfatizar para tomarlo como una introducción a nuestra continuación de la serie es el verso 18, donde Nehemías, él sabía perfectamente bien la obra a la cual él había sido llamado. Él sabía perfecto que llevaba el respaldo de Dios, el respaldo del Dios de los ejércitos, el Dios altísimo, el que tiene toda la autoridad. Así es de que eso no lo detuvo, y eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque nosotros hoy como hijos de Dios somos llamados en este tiempo a hacer una obra de restauración. Somos llamados a en este tiempo poder permitirle al Espíritu Santo venir a nuestras familias y obrar en nosotros, y nosotros servirle al Señor, servirle a nuestras familias y empezar una obra de restauración y de reconstrucción. Así es de que, así como Nehemías, yo te animo y te aliento, porque Dios está contigo, Él no te va a dejar, Él te está respaldando, tienes su aprobación,
tiene sus cartas. A eso me refiero cuando Nehemías llegó con las cartas del rey Ciro, quien fue siervo de Dios, ya lo aprendimos, y por medio del cual recibió Nehemías el absoluto apoyo y respaldo de Dios. Tú y yo exactamente igual tenemos ese respaldo de parte de Dios, ¿sabes? Pero Dios hoy no está usando a un rey Ciro, no utilizó a este rey y por medio de él nos está avalando. Lo más increíble y lo más sorprendente es que hoy tú y yo tenemos la aprobación y el respaldo de Dios por medio del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo fabuloso porque entonces tenemos la garantía de que la obra que vamos a iniciar no va a ser detenida porque el Señor está con nosotros. Así es de que ánimo, si ya se te acabó la creatividad, las fuerzas, tienes cansancio, te sientes agobiado, estresado, toma fuerzas del Señor, toma de su gracia nuevamente para continuar esta hermosa obra. Y quiero que veas lo que produjo Nehemías en el corazón de ellos, después de que él les declaró cómo Dios lo había apoyado. Fíjate cómo responde el pueblo de Israel y los principales. En el verso 18 dice: levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. ¿Sabes? Esta frase a mí me encanta y en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, viene de esta manera. Dice: pongamos fin a esta desgracia. Pongamos fin a la desgracia. Recuerda que el pueblo de Israel vivía en gran afrenta. Entonces ellos estaban conscientes que no tenían el favor de Dios, que la gracia de Dios no estaba más sobre ellos y necesitaban un despertar espiritual. Necesitaban que alguien viniera a restaurar, a levantarlos, algo que solamente por medio de Dios podía venir. Entonces, el decir esta frase, levantémonos, es decir, basta ya, vamos a poner fin a esto porque ahora Dios nos ha sido propicio, ahora es el tiempo adecuado para hacerlo. Y en este tiempo, hermanos, donde nosotros tal vez veníamos viviendo en desgracia, en una rutina, en un ajetreo, en un estrés, en la corriente del mundo, ¿sabes? Tal vez nuestra vida espiritual, sin darnos cuenta, y también nuestra vida emocional venía en deterioro. Tal vez habíamos estado descuidando aspectos importantes en nuestra familia, habíamos descuidado a nuestra esposa, nuestros hijos, pero más importante aún, la relación personal con nuestro Dios. Quiere decir que sin darnos cuenta podríamos haber estado viviendo en el pasado en gran afrenta y necesitábamos de un tiempo como este para nosotros meternos a nuestras casas y meternos con el Señor y que Él hiciera una obra hermosa. Y espero que lo estén aprovechando. De verdad te aliento y te animo a que estés aprovechando en este tiempo de cuarentena, aproveches meterte con el Señor. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel pudo decir, pongamos fin a la desgracia, reconstruyamos, vamos a ponernos a trabajar, es decir, manos a la obra. De hecho es así como quiero titular esta enseñanza del día de hoy, manos a la obra. Y ellos esforzaron sus manos. En la otra versión que yo te comento dice, esforzaron sus manos para esta buena obra. Y esto me recuerda tanto el pasaje en Efesios que dice que tú y yo fuimos salvos por gracia para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así es de que, mi hermano, es un tiempo maravilloso donde tú y yo tenemos la oportunidad de poner manos a la obra. Así es de que dile al que tienes a un lado, sea tu esposo, tu hijo, quien sea que esté, dile manos a la obra. Es tiempo de levantarnos y de empezar la restauración de nuestra vida espiritual, de nuestra familia también. Amén. Muy bien, pues continuando con esto, sabes, después viene la oposición. Y yo les decía que va a venir constantemente a nuestras vidas. Así como Nehemías tuvo oposición de parte de Tobías, de Sanballat, de Gesem, tú y yo vamos a encontrar mucha oposición allá afuera. En el mundo la gente, recuerda, nos tilda de locos. El mundo cree que estamos locos de remate y nos va a querer atacar, nos va a querer menospreciar, se va a burlar de nosotros. Quiero que veas cómo dice este pasaje en el verso 19.
hicieron escarnio, se refiere a Sanballat, Tobías y Gesem, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Sabes? La gente que no vive en el propósito de Dios, y me refiero a la gente que no conoce al Señor, que no ha nacido de nuevo, estas personas no tienen un propósito en la vida. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, el Señor puso en nosotros un propósito eterno. Pero estas personas que no conocen al Señor, su vida sirve solamente para gastar en sus deleites, para vivir en la corriente del mundo. Y por eso es que ellos miran que nuestra vida no tiene sentido, que estamos haciendo tonterías o estamos haciendo locuras. Y eso produce en ellos incluso un deseo de avergonzarnos, de burlarse de nosotros. Averiguando de esta palabra escarnio, simplemente significa, es un sinónimo de burla. Entonces, cuando dice que hicieron escarnio, quiere decir que se burlaron de ellos y los despreciaron. Entonces, este tipo de personas, hermano, te aviso, acostúmbrate a ellas. No te preocupes por ellas en lo absoluto, porque ellos van a intentar desanimarte constantemente. Esta misma gente sin propósito te va a cuestionar, te va a atacar, te va a amedrentar como lo hicieron con Nehemías, incluso se va a oponer a la misión que Dios te dio y lo hacen simple y sencillamente porque no lo entienden. Ahora, además de burlarse, ellos van a despreciar lo que somos y lo que hacemos, incluso a nuestro mismo Señor, a nuestro mismo Dios lo van a despreciar, lo desprecian de hecho. Ahora, averiguando este asunto de la palabra despreciar, literalmente significa quitarle el precio, quitarle el valor. No es lo mismo desprecio que menosprecio. Menosprecio es reducirle el valor de algo, reducir el valor. Pero el desprecio es quitarle totalmente el valor. Es literalmente cuando las personas, quien quiera que sea, puede atacarte y decirte, ¿sabes qué? Tú no vales nada, eres un bueno para nada. Lo que tú haces es absurdo, lo que haces no tiene valor. Y sabes, te vas a encontrar cantidad de personas que van a querer despreciarte todo el tiempo. Acostúmbrate, hermano, a esto. Acostúmbrate a padecer por el nombre de Cristo, a vivir vituperio, a vivir persecución. Pero sabes, dentro de esto te quiero decir algo que te va a animar y te va a alentar. Cuando la gente nos desprecia, es decir, nos quita el valor, ¿sabes? Ahí es la perfecta oportunidad para recordar que nuestro Dios, el Dios del universo, en su amor y en su bondad, nos consideró tan valiosos que Él entregó la vida de su único Hijo para que Él muriera en la cruz y derramara la última gota de sangre. Ahora, eso no sé a ti, pero a mí me llena el corazón y me hace saber el valor tan grande que tengo, hermano. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Y eso es algo que debe llenar nuestro corazón de gozo. Y por eso es que te digo, anímate en tu corazón. Mira, con tristeza te digo, las personas que se ofenden cuando los desprecian, cuando les rechazan, cuando les critican, cuando hablan mal de ellas, y mira que sé de lo que te hablo, ¿sabes? Esas personas que sí lo sienten y les pega y dicen, ¡ay! Se ofenden en su corazón. Y es gente que no tiene la seguridad y no tiene segura en su corazón la posición que tiene en Cristo. Necesitamos estar firmes en la posición que Dios nos ha dado como sus hijos. Y entonces vamos a poder entender el valor que Él nos ha dado. Somos valiosos para Él. Él nos ama profundamente, tanto que entregó la vida de su Hijo por nosotros. Así que, hermanos, no importa quién se oponga, no importa quién te ataque, no importa quién se burle de ti y te desprecie. Si ya lo has vivido, mira, es gente que no tiene temor de Dios y que no conoce a Dios y cree que lo que tú y yo hacemos es absurdo. Así es de que tranquilo, anímate en el Señor. Otra cosa importante que quiero enfatizar en Proverbios, capítulo 1, verso 7. Este pasaje me ha ayudado mucho. Por cierto, este es el pasaje que tenemos que memorizarnos. Les recuerdo la cita exacta.
es Proverbios capítulo 1 del verso 7 al verso 23. Por favor, memorícenselo. Voy a leer el verso 7 y pon mucha atención. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí esta palabra insensato, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y ahondé un poquito más, porque son los insensatos los que desprecian, los que le quitan el valor a las cosas importantes, a las cosas que Dios valora importantes. Un insensato le quita el valor y dice: yo no voy a hacer eso porque para mí eso qué, no tiene valor, ni me interesa, ni me importa. Y ¿sabes? Busqué qué significa sensatez para poder entender un poquito más. Y ¿sabes? Sensatez es la cualidad que podemos tener de mostrar buen juicio, de mostrar prudencia, de mostrar madurez en los actos, en las actitudes que tenemos, en las decisiones que tomamos. Y cuando hablo de buen juicio, me estoy refiriendo a que la justicia de Dios puede reinar en nuestras vidas de manera que nos puede ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo y siempre tomar decisiones en nuestro sano juicio. El sano juicio obviamente tiene que estar ligado a aspectos espirituales. Y cuando hablo de prudencia y cuando hablo de madurez, mira, lo único que nos va a poder hacer vivir de esta manera es tener una mente renovada y que el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos guíe mediante su palabra, mediante la verdad, a poder vivir el verdadero evangelio, un cristianismo verdadero. Por eso el insensato desprecia la sabiduría. En uno de los devocionales que voy a subir en esta semana del capítulo 8 de Proverbios, voy a hablar de esto. Y esto a mí me fascinó tanto poderlo escuchar en la reflexión que nos hizo Jesús, nuestro hermano Jesús. Gracias, Jesús, por esa reflexión. Él decía que la sabiduría es Cristo mismo. Entonces, este asunto de despreciar la sabiduría tiene que ver con despreciar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas insensatas que viven muertos espiritualmente, sino desprecio y escarnio? Por eso les digo, hermanos, acostúmbrense, porque desafortunadamente pues vamos a estar rodeados de todo ese tipo de personas. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado por qué lo hacen, qué es lo que mueve sus corazones. De primera mano entendemos que ellos viven esclavos y que viven muertos por el pecado, ¿cierto? Pero quiero decirte 3 razones por las cuales estas personas actúan de esa manera. La primera es que le están sirviendo a la carne y sus concupiscencias. Y esto para ellos es terrible porque en su mente humana caída, que es una condición de muerte espiritual, ellos no tienen la capacidad más que de servirse a sí mismos. La concupiscencia es esa pasión desenfrenada que la carne exige y demanda. Entonces son personas que son gobernadas y que son regidas, que le sirven a la carne y sus concupiscencias, número 1. Número 2, son personas que además de servirle a su carne, le están sirviendo al mundo y sus placeres. Recuerda que el mundo es una corriente y esa corriente esclaviza, arrastra, te lleva y por más que te quieres detener, no te puedes detener. Los placeres de este mundo están diseñados para que te atrapen y no puedas ser libre. En tu propia fuerza nadie va a poder ser libre de la corriente del mundo y su influencia. Por eso es que están destinados a servirle al mundo y sus placeres. Y número 3, que obviamente es de donde viene todo, el origen del mal, le sirven a Satanás y a su rebelión. Recuerda que estamos en guerra porque el enemigo, lo veíamos hace algunos meses en una prédica en Apocalipsis, donde decía que Satanás fue a hacerle guerra a los hijos de Dios, a los redimidos. Entonces, él está en guerra contigo. Si tú eres hijo de Dios, le perteneces a Dios, ya estás en conflicto automático con él. Ahora, lo importante de esto, mis amados hermanos, es que entendamos esto respecto a estas personas.
Recuérdalo bien, son 3 cosas. La razón por la que ellos actúan así es porque le sirven a la carne y sus concupiscencias, número 1. Número 2, le están sirviendo al mundo y sus placeres. Y número 3, le sirven a Satanás y a su rebelión. Están siendo parte del plan y de la voluntad de Satanás. Viven sometidos bajo su autoridad. Así es de que tú y yo nos tenemos que sobreponer con la gracia de Dios. Tenemos su favor. Y te recuerdo que son justamente estas personas los que viven muertos y esclavos al pecado y son los que necesitan ser liberados mediante la predicación del evangelio de todos estos pecados de ira, enojo, amargura, rencor, resentimiento, orgullo, soberbia, egoísmo, inmoralidad. Todos estos pecados están en su vida y ellos necesitan ser liberados de eso. Así es de que nos toca a nosotros, porque ellos son los cautivos y hay que ir por ellos. Alguien debe ir por ellos y eso somos tú y yo. Así es de que bueno, pues después de esto espero que estés más tranquilo y sepas la razón por la cual este tipo de personas nos desprecia y hace escarnio de nosotros, pero que no te preocupe, ¿sale? Muy bien, pues continuando, ¿sabes? Quiero empezar a leer el capítulo 3. Vamos a continuar con nuestra historia de Nehemías. Me encanta cómo dice estos últimos versículos que le dicen a Nehemías, los enemigos, ¿se rebelan contra el rey? Y sabes, esa pregunta es absurda porque ellos sabían que Nehemías tenía el respaldo de Ciro. Y ellos sabían que no había nada que pudieran hacer para ir en contra de Nehemías. ¿Sabes? Esa es la misma posición de Satanás. Él sabe que no puede hacer absolutamente nada en contra tuya y en contra mía, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él lo sabe, sin embargo, anda como león rugiente y si se agarra algún despistado, lo va a amedrentar, lo va a engañar y lo va a hacer caer. Y va a lograr que la obra cese y la obra no puede cesar. Dios se va a asegurar de que eso no suceda y tú y yo debemos velar y mantenernos constantes en nuestra relación con Dios para que eso no suceda. ¿Sale? Sigue diciendo, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos nos prosperará. Nehemías lo sabía y lo tenía claro. No dijo, Ciro me respalda, aunque llevaba esas cartas. Nunca usó esa carta. Él siempre usó el favor de Dios. Dice, y nosotros sus siervos, no siervos de Ciro, sino del Dios Altísimo, nos levantaremos y edificaremos. O sea, les estoy avisando lo que vamos a hacer y nada va a lograr que se detenga esta obra. Y si ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora si continuamos la historia, el capítulo 3 me encanta, ahora que lo estuve leyendo y lo estuve estudiando, me encanta la manera en la que explica cómo es que se fue edificando o reedificando el muro de Jerusalén. Si ustedes buscan en internet un diagrama del muro que Nehemías reconstruyó, les va a ayudar muchísimo. De hecho, les recomiendo ir leyendo todo el libro de Nehemías para que tengan un contexto general, tanto histórico como mucha referencia de toda la obra que Nehemías hizo ahí, que fue sorprendente. Fue una obra totalmente divina y no se pudo haber completado en el tiempo que se logró. No sé si tú has oído esto alguna vez, pero se dice que fue algo prácticamente imposible lo que se logró en tan solo 52 días. Y lo vamos a ver. El resumen es que no voy a leer todo el capítulo 3, voy a leer algunos versículos que me parecieron muy interesantes porque vamos a poder ver todo, un panorama general de todo lo que fue sucediendo a lo largo de la construcción del muro y algunos detalles que me parecieron increíbles. Si tú pudiste abrir un diagrama o después con calma puedes ver otra vez esta prédica con un diagrama en la mano, te vas a dar cuenta que los muros de Jerusalén, la obra de reconstrucción inició en la zona norte del lado derecho, es decir, noreste. Es norte, sur, este, oeste. En la parte norte del lado derecho, en esa esquinita, ahí empezó la obra de reconstrucción. En un lugar que se llama la Puerta de las Ovejas. Ahora,
es bien curioso ver cómo en el verso 1 la obra inició ahí, en la puerta de las ovejas, en una esquinita, y luego se recorre el muro, empieza a bajar, da la vuelta, sube y vuelve a terminar en el último versículo del capítulo 3, se cierra nuevamente en la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? El capítulo 3 nos está enseñando de manera general que cuando Dios empieza la obra, hermano, la va a terminar. Tú y yo tenemos su fuerza y su poder, y Él tiene su palabra empeñada en que la buena obra que Él comenzó en ti, Él la va a terminar. Él es fiel a su promesa, así es de que ánimo, manos a la obra. Vamos a empezar con el verso 1. Quiero que pongas atención. Dice el título: reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Qué increíble es esto, porque quiero que veas qué personaje se puso a trabajar. Dice que el sumo sacerdote, junto con todos los sacerdotes, sus hermanos. Imagínate que el sumo sacerdote se hubiera puesto su túnica y se hubiera puesto sus moños y él hubiera dicho: a ver, a mí me disculpan, yo soy el ungido de Jehová y yo no me voy a poner a hacer esa obra, no me voy a rebajar. Obviamente con esto quiero denunciar a maestros falsos, ministros que nada más andan buscando intereses propios, que no quieren mover un solo dedo, una sola mano, porque además son personas que no saben trabajar, no saben esforzarse con sus manos, no saben lo que es suplir ni proveer para su familia, porque han vivido a expensas de exprimir a las ovejas, aquellas que se dejan engañar, que tienen comezón de oír y que les encanta que les llenen los oídos con evangelios cómodos, evangelios falsos. Hermanos, no es así. Aquí vemos que el sumo sacerdote se puso a chambear, se arremangó la túnica, se subió tal vez acá, se amarró y dijo, se ciñó, como dice la Biblia, ese término, se ciñó, se apretó el calzoncito, el cinturón y dijo, vámonos. Y además, junto a todos los demás sacerdotes, les dijo, vámonos a reconstruir, porque esa es la voluntad de Dios. Nada de posiciones, nada de que la iglesia es jerárquica, de que hay puestos privilegiados o unciones especiales. Hermanos, no se dejen engañar por esos evangelios, no es así. Recuerda que el único gran sumo sacerdote que existe hoy, nuestro único mediador, es nuestro Señor Jesucristo. Y es increíble cómo el libro de Nehemías nos va a dar distintos tipos de personas con distintas posiciones dentro del pueblo, pero todos, absolutamente todos y cada uno de ellos se pusieron a chambear. Así de que ese es el sello de cualquier siervo de Dios que sirve, se pone a trabajar y le entra a todo, no pone excusas de que ellos ya están en otro nivel y que entonces los pelados de abajo se tienen que poner a hacer el trabajo que ellos deberían estar haciendo. Ese es el éxito de un gran líder, es aquel que sabe servir, aquel que va poniendo ejemplo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único al que debemos imitar, Él es el único estándar que debemos ponernos como figura máxima a seguir. De hecho, la Biblia le llama el varón perfecto. Y Pablo nos insiste a que lleguemos y que corramos la carrera de tal manera que podamos llegar a la estatura de Cristo. Vamos a saltarnos al verso 5. También me llamó mucho la atención el verso 5. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Cuando dice tecoitas, eran los israelitas de una zona, y obviamente por zonas es que reciben su nombre, por esa zona donde ellos vivían, pero me llama la atención que dice sus grandes, en otra traducción dice sus líderes, no quisieron sumarse. ¿Sabes? Es penoso, pero a veces dentro de la estructura de la iglesia, a veces son los líderes de ministerios los que menos quieren mover las manos, son los que menos sirven y son los que menos muestran una vida llena de fruto en el Señor. Y esto es penoso y esto es triste, porque lo único que hacen es
crear una vida de apariencias, crear una careta, una máscara que pues nos refleja cierta santidad, cierto nivel espiritual, cierta madurez, pero realmente por dentro y en sus casas y en sus familias son otra cosa. Además de que el dato curioso es que, yo no sé si tú sabías, pero la razón por la cual no quisieron colaborar es porque ellos estaban confabulados, ellos tenían acuerdos con quién crees, con Tobías, uno de los que se estaba oponiendo a Nehemías. Ahora, Tobías, Sanbalat y Gesem son la representación del mundo. Entonces, es curioso que había gente del pueblo que hacía alianzas con los paganos. Ahora, esto refleja el tipo de creyentes que dicen, no, yo sí estoy, yo soy parte de la iglesia, pero tienen cantidad de alianzas con el mundo y se están permitiendo vivir vidas mediocres, vidas ligeras, vidas permisivas, en donde lo menos que reina es la voluntad de Dios, ni el propósito al cual Él los llamó. Y eso es increíble porque dentro de la iglesia Dios cuenta con todos, pero desafortunadamente no todos son escogidos. Dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero aquí es increíble cómo estos hombres se desaprobaron totalmente. Sin embargo, había algunos tecoitas que no eran líderes, que no eran de los grandes, que dijeron, pero por supuesto que vamos a ir a restaurar los muros de nuestro pueblo, porque somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo no responder a un llamado así? ¿Ok? Entonces vamos a ver siguiente versículo, verso 7. Fíjate, dice, junto a ellos restauró Melatías. Ay, discúlpenme que ya veo doble. Dice, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Este me llamó tanto la atención porque, ¿sabes? Eran israelitas, que eran parte del pueblo de Dios, que no vivían dentro de los muros, que vivían fuera de los muros, al otro lado del río. Sin embargo, ellos vinieron a trabajar en la obra del Señor. ¿Sabes? Esto me parece tan hermoso, tan increíble. Miren, es Dios moviendo, si lo traemos hoy a nuestros días, es Dios moviendo a gente que es su pueblo, que tal vez no vive dentro de los muros, pero que trae de otros lugares para podernos bendecir. Por eso es tan importante tener amistad con hombres piadosos, con hombres de testimonio intachable, hombres que sabes que tienen temor de Dios, hombres que sabes que aman a sus esposas, que procuran a sus hijos, que proveen para los suyos y que nunca van a faltarle al Señor. Esos hombres son aquellos que Dios utiliza para venir y sembrar una semilla, para venir a ayudar y respaldar en la obra que se tenía que hacer. Ellos podrían haber dicho, yo ni vivo adentro, yo vivo fuera de los muros, yo vivo en otra zona, en otra localidad, a mí qué me importa, que los que ahí vivan se rasquen con sus propias uñas. Pero me encantó la actitud de estos hombres, por eso valió la pena la mención. Verso 8 dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. Fíjate qué oficio tenían, los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Ay, esto me encantó, ¿sabes? Dos oficios que requieren ser muy minucioso, muy artístico, en donde no requiere fuerza bruta, sino ya una obra más especializada. O sea, estamos hablando de gente que su oficio era especializado. Incluso un trabajo que les generaba como platero y como perfumero, no sé si tú sabías, pero son cosas caras, y más en la antigüedad. ¿Sabes? Podríamos decir que serían como personas así como tiquismiquis, ¿no? Como que, hasta podríamos decir de dinero, si tú quisieras. Pero, ¿sabes? Me encantó su actitud,
que fuera cual fuere su oficio, ellos dijeron, manos a la obra, nos vamos a poner a trabajar en el muro. ¿Y sabes qué sección del muro les tocó? Les tocó construir una sección del muro que le llaman el muro ancho. Y era un muro donde era mucho más ancho que en otras partes del muro. Por cierto, les recuerdo, los muros de esa época no eran muros angostitos como hoy los conocemos de ladrillo o de tabicón ya en su defecto. Eran muros gigantescos. Incluso en la parte de arriba de los muros era como un camino para que arriba pudieran caminar los soldados, los vigías en caso de un ataque. Ahora imagínate, no nada más un muro de tamaño normal, sino un muro ancho. De por sí eran muros gigantescos y estos hombres no le tuvieron miedo a un trabajo tal vez el cual no estaban familiarizados. O sea, ¿qué podríamos pensar pienso, no sé, un cirujano, es un doctor, un médico cirujano? El que tendría que andar cargando piedras como un albañil, ¿no? O pegando con cemento, o con un marro y un cincel cuando su trabajo es de precisión. Pues este tipo de hombres, aunque su oficio era muy, muy peculiar, no les interesó absolutamente eso. Ellos fueron y metieron las manos, porque eso es lo que Dios hace cuando su obra está activa. Él ve la manera de mover corazones y que seas quien seas, hagas lo que hagas, tú te sumes a la obra que el Señor tiene preparada para su iglesia. Qué hermoso es esto. Vamos ahora al versículo 9. Fíjate, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Había gente de renombre, había un gobernador que gobernaba media ciudad. Él también pudo haber hecho uso de su posición. Él pudo haber dicho, a ver ustedes peladitos, yo soy el gobernador, se me ponen a trabajar. ¿Sabes? La iglesia no tiene un diseño jerárquico. Y a mí me da coraje cuando la gente dice, no, sí, amén, gloria a Dios, no hay jerarquías. Pero la realidad de las cosas es otra. La Biblia deja muy claro que ni los apóstoles, los verdaderos apóstoles, y abro un paréntesis para hacerles saber, en lo personal saben que en nuestra congregación creemos sí en el ministerio quíntuple, pero creemos que el ministerio apostólico y profético fungió como un ministerio fundacional. Incluso ellos son los únicos que establecieron la doctrina en los inicios de la iglesia primitiva, de manera que su doctrina se tuvo que tomar de carácter autoritativo, es decir, lo que ellos dijeron se quedó impreso en el papel y es lo que hoy tú y yo tenemos como doctrina, lo cual no podemos mover, no podemos manosear, no podemos volver a poner ese fundamento porque ya está puesto. Si no existiera una Biblia, si no existiera y estuviéramos en esa época en donde vino y acaba de venir el Mesías, por supuesto que necesitaríamos de esa obra preciosa, de esos hombres, apóstoles, profetas, que te recuerdo, todos y cada uno de ellos, excepto Juan el Bautista, murieron martirizados, vivieron una vida de desprecio, de vituperios, y dista mucho de lo que hoy los pseudoapóstoles falsos, que hoy se autoproclaman que eso es lo peor, que no lo son, viven, la manera en la que ellos viven, tratando solamente de buscar su beneficio personal. Entonces, cuidado, hermanos, con estos pseudoministros falsos. El mismo apóstol Pedro, siendo apóstol, él escribía en una de sus cartas, decía, ruego a los ancianos, yo anciano con ellos, es decir, no me creo el papas fritas y como soy apóstol me pongo sobre ustedes y yo soy el que los manda a los pastores y, ay, por cierto, ni me van a estar mandando su diezmo porque si no, ¿de qué voy a vivir? No es así, hermanos. La Biblia deja claro y hay muchísima, no poca, muchísima evidencia de que estos ministerios sirvieron para establecer el fundamento. El mismo apóstol Pablo lo dice, se pone una sola vez el fundamento. Ahora, este pasaje en donde yo mencionaba del apóstol Pedro, me encanta su actitud y su corazón, porque dice, yo, anciano con ellos, dice, les ruego que cuiden a la grey que está sobre ustedes. Y ahí es una palabra fabulosa que dice a los que están entre ellos, a los ancianos que están entre las ovejas, no sobre las ovejas. Eso es importantísimo.
hermanos, no tenemos ningún otro mediador, no tenemos absolutamente nada que estar haciendo en organizaciones de tipo jerárquico, aunque promuevan que no lo son. No necesitamos llamarle absolutamente a nadie apóstol, ungido, el super ultra, padre espiritual. No es así. No es así. El mismo apóstol Pablo usaba ese término con su hijo Timoteo, pero lo usaba a manera de ilustración, como a un hijo. Pero ese asunto de la paternidad espiritual lo tenemos que tener mucho cuidado, porque el mismo Señor Jesús dijo: a nadie llamen Padre en esta tierra, sino a nuestro Dios, porque Padre solo hay uno. Entonces, cuando estos supuestos ministros se ponen arriba, están queriendo usurpar el lugar del gran sumo sacerdote, el cual es Cristo. Estos hombres no van a dar la vida por ti, hermano, nunca. No la han dado y no la darán. Y si la dieran, no va a ocurrir absolutamente nada, porque el único que fue capaz de dar su vida y que sí se produjera un nuevo nacimiento y una vida eterna para ti es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuidado con esto. Estoy, sí, abiertamente denunciando falsas enseñanzas y falsos maestros, las cuales se tienen que descubrir, y más en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Así es de que cuidado, hermanos. Sigo. Versículo 9 acabamos de leer, ¿es cierto? Vamos al verso 12 y 13. Fíjate, dice: junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Otro gobernador. Pero me encanta cómo dice con sus hijas, porque es muy probable que este hombre no tenía hijos varones. Y es el único versículo donde se hace alusión a las mujeres. Ahora, no quiere decir que ellas no tuvieran la capacidad. Sin embargo, a quien se les consideraba para el trabajo duro eran los varones. Ahora, aquí yo creo que el corazón de este hombre era tan deseoso de ver también restaurados los muros, que como no tenía hijos, les dijo: hijas, ¿cómo ven? Y las hijas, te aseguro que han de haber dicho: papá, vamos, aunque seamos mujeres y sea una labor que le corresponde a los hombres por la fuerza que se requiere, vamos a ir. ¿Sabes? En la hora del Señor, cada quien tiene su lugar. Cada quien tiene su lugar, y me encanta cómo el Señor siempre pone a las mujeres en un lugar tan especial y tan digno, tan hermoso es nuestro Dios, que nos hace colaborar todos con todos. Bueno, así es Él. Qué hermoso es Él. Vamos a ver el siguiente versículo. Verso 13. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Escúchame, 1000 codos es equivalente a 500 metros más o menos, medio kilómetro. Imagínate restaurar medio kilómetro de ese muro gigantesco. Ha de haber sido increíble. Esto nos enseña que va a haber personas que hacen mucho y personas que tal vez hacen poco, pero es cada uno de acuerdo a su capacidad, hermano. Cuidado con esto, no te andes comparando y no andes de fijón viendo a ver quién hace más, quién hace menos. ¿Sabes? Perdona la expresión, vale mucho la pena usarla. Es la actitud cuentachiles. No debemos andar con esa actitud. Hermanos, Dios nos ha llamado a hacer una obra, y Él reprueba esa actitud de andar viendo si tú hiciste igual que yo, ¿no? Como en esa parábola de los jornaleros, que dice que les pagó lo mismo, aunque los fue contratando a distinta hora, y pareciera ser que fue injusto con los primeros, y como si les hubiera beneficiado más a los últimos. No somos llamados a eso, somos llamados a servir a Dios, y punto, sin estar mirando quién hace y quién no hace. Estos hombres, por la gracia de Dios, pudieron aventarse medio kilómetro de muro. Se me hace sorprendente. Verso 17 dice: tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región.
levitas también estuvieron ahí involucrados. Es importante que sepamos, hermanos, tengas o no tengas un servicio en la iglesia. De hecho, no estoy hablando de los servicios que se hacen en la iglesia. Estoy hablando de restaurar los muros y de servir en tu casa. Que en este tiempo de encierro nosotros podamos estar restaurando los muros de nuestra vida espiritual con Dios. Varones como sacerdotes de la casa, mujeres como ayudas idóneas, hijos e hijas como pilares del hogar también. Su labor es trascendente. Entonces, es en este tiempo donde tenemos que despertar al llamado que Dios nos está haciendo para restaurar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida en familia, específicamente nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, jóvenes y entre hermanos también. Ese es el objetivo de esta cuarentena. ¿Sale? Seguimos, ya casi terminamos con el capítulo 3, verso 20. Fíjate, dice: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Me encantó este versículo. ¿Sabes por qué? Porque dice otro tramo. Después de los que hicieron medio kilómetro, viene este que hace un tramo. Y cuando yo vi el tramo que él construyó, era un tramito chiquito. Pero ¿sabes qué fue lo que se enfatizó en esto? Me encantó. Dice el fervor con el que restauró. No importa si eres capaz de construir 5 kilómetros o 5 metros, hermano. Lo importante es el fervor con el que lo haces, porque Dios se va a glorificar en eso y vas a ver fruto. El Señor se goza con eso. Qué hermoso. De verdad que por eso es uno de mis libros favoritos y uno de mis personajes favoritos. Y ponme atención, verso 27 dice: después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. ¿Acaso no eran estos mismos tecoitas que fueron a reconstruir sin sus líderes? Qué increíble es, qué increíble es. Y por eso me atrevo a decir, hermanos, la importancia de no poner nuestros ojos en los hombres, en los líderes. ¿Sabes? Esta tontería de que al líder que tú sigues y que... No, por favor, no sigas al hombre, sigue a Cristo. Pablo exhortó y le jaló durísimo las orejas a los corintios cuando estaban peleándose, yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas. Es una actitud insensata, porque en quien deberíamos poner nuestros ojos solamente es en nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo nos deja ver que estos tecoitas, aunque no tenían a sus líderes, ellos tenían la misión de Dios. Y de verdad que esto es fe, hermanos, poner nuestros ojos solamente en Jesús y saber que no depende del hombre al que seguimos, no depende del pastor que tienes, no depende, de verdad te lo puedo decir. No te estés quejando tampoco de tu pastor, porque sé que nos escuchan de otros lados, de otras congregaciones. Les mando un saludo, hermanos, pero no estemos mirando los defectos de nuestros pastores ni de los lugares, porque eso habla de inmadurez. Y en Primera de Corintios, capítulo 3, ahí es en donde Pablo exhorta a los corintios y les dice: no se estén fijando en el hombre. Eso es ser como mundanos, porque están comparando y solamente están poniendo sus ojos en hombres terrenales, solo están mirando los programas terrenales, a ver qué programa es mejor, a ver dónde tienen la mejor alabanza, a ver dónde Hermanos, no es así. Nuestra vida tiene que cambiar y estar encerrados tiene que producir un fruto diferente, hermanos. ¿Saben? Creo que esa va a ser la peor desgracia. Esa sería más bien la peor desgracia, que pasara esta cuarentena y que tú y yo regresáramos exactamente a lo mismo de como veníamos caminando y veníamos viviendo antes de esta cuarentena. Esa sería la peor desgracia. Que no aprovechemos este encierro, porque ya debimos haber entendido que este encierro es estar en cuarentena con el Señor, en cuarentena con Cristo, en su presencia. Y mira, hasta es bíblico, nadie
Nadie que pasó 40 días en la presencia de Dios salió igual. Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios en el monte, y cuando él bajó, su rostro resplandecía. Hermanos, tú y yo somos llamados a meternos en cuarentena con Dios en este tiempo, a sus cámaras, a su presencia, en intimidad, a buscarlo ardientemente. Vamos a hacerlo y no dejemos la obra, no cesemos la obra a pesar de lo que estemos viviendo. Empieza a servir a tu familia, empieza a servirles, a mirar sus necesidades, a ver cuáles son las brechas que hay en sus corazones y en sus almas, y déjate usar por Dios para restaurar sus vidas. Y en el verso 32 quiero que veas cómo acaba. Dice: entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Te recuerdo, ¿dónde iniciaron? En la puerta de las ovejas. ¿Dónde acabaron? En la puerta de las ovejas. Qué maravillosa obra el Señor va a hacer contigo y conmigo. Él la va a terminar. Eso, que no te quede la menor duda. Así es de que para terminar, quiero hacerte unas preguntas, hermano. Si vamos a iniciar la obra, ¿cómo la vamos a iniciar? ¿Con qué actitud la vamos a iniciar? ¿Vamos a ser como los tecoitas que ni nos vamos a parar? ¿O vamos a ser los líderes tecoitas? ¿O vamos a ser como los tecoitas que no eran líderes, pero que no nada más el primer tramo que se les asignó, sino que les dio tiempo y fueron tan diligentes en la obra que se les asignó otro tramo? Vamos a ser capaces de, aunque nos toque un muro ancho, trabajarlo, o aunque fuera un pedacito, pero con fervor lo vamos a hacer, aunque creamos que no tenemos la fuerza suficiente, como le pasó al gobernador y sus hijas. ¿Qué actitud voy a tomar para iniciar la obra? Otra pregunta: ¿por dónde vamos a comenzar? Nehemías fue diligente y él vio las brechas. ¿Sabes por qué empezaron en la parte norte? En la parte norte da a una meseta, y por ahí era más vulnerable el pueblo de Israel. No en la parte de abajo, porque la ciudad de Jerusalén está en bajadita. Entonces en la parte baja, de manera natural, la topografía podía defender bien la ciudad, no era tan necesario. Donde estaban más vulnerables era en la parte norte, en la parte de arriba, y ahí fue donde empezaron la obra. ¿Dónde vamos a empezar? En las partes más débiles y más vulnerables. ¿Sobre qué fundamento? Ya hablamos sobre el fundamento que es Cristo, la roca. ¿Sabes? Si tus ojos no están puestos en Cristo, en esta obra, ¿sabes? Estás trabajando para otro propósito, el cual no es la voluntad de Dios. Cuídate, por favor, de eso. ¿Con qué material? 1 Corintios 3 dice que cuidemos cómo sobreedificamos, con heno, hojarasca, paja, o con oro, plata o piedras preciosas. Asegúrate de que lo que estés edificando lleve el sello de Cristo, sea la obra del Espíritu Santo y no sean tus obras humanistas, tu esfuerzo humano. Lo que tú y yo hacemos debe llevar el sello de Cristo. Otra: ¿con qué personas vamos a edificar? No pienses en los de afuera porque estás encerrado. Debe ser tu primer equipo, y ahorita enfócate. Las personas que tienes a tu lado edificando es tu primer equipo. Me refiero a tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tu familia es tu primer equipo, y con ellos tienes que vivir en unidad y juntos edificando y restaurando los muros de su casa. Si tú haces esto, cuando regresemos va a ser más fácil que como iglesia reedifiquemos los muros de la iglesia local y juntos con otras congregaciones podamos empezar a reedificar también. Dice la palabra de Dios en Filipenses, solo anótalo como referencia. Filipenses, Filipenses 1, 27 y 28 dice que nosotros somos una casa. Juntos creamos una casa para el Señor. Esto me recuerda a lo que decía Pedro: piedras vivas, y junto con otros estamos creando una casa espiritual para que el Señor pueda venir y morar. Así es de que por favor, esforcémonos en esto. Efesios 2 dice que antes estábamos muertos, pero que después el Señor nos ha dado un propósito y que debemos hacer buenas obras para el Señor. ¿Ok? Así es de que, por favor, hermanos, diligentes con esto. Por último, vamos a leer Filipenses capítulo 2. Este pasaje es
muy famoso. Habla de la actitud que tuvo Cristo, el cual se humilló. Pero no voy a leer esos versículos, voy a leer los primeros versículos, los anteriores a ese pasaje. Y pude encontrar algo tan maravilloso ahí. Fíjate, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los de otros, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, este es un llamado a que nuestro corazón despierte. Los primeros versículos habla de comunión en el Espíritu, habla de unidad, habla de afecto entrañable, eso es ternura en nuestro corazón, habla de misericordia hacia otras personas, habla de que tengamos el mismo amor, el mismo ánimo, el mismo deseo, el mismo propósito, la misma mentalidad, para que podamos trabajar en unidad y que además nada hagamos por contienda. Imagínate que estos hombres se hubieran peleado: no, yo no quiero construir aquí, está muy ancho el muro, es más, estos son los muros y allá en mi casa están más derribados y yo no confío en el otro que va a hacer los muros enfrente de mi casa, mejor yo, no podemos hoy darnos el gusto de mirar por nuestro egoísmo y lo que deseamos. Dios es el soberano, Él dicta el cómo, Él dicta el cuándo, Él dicta con quién, y hoy nos corresponde nada más que obedecer al Señor en la obra, pero siempre con una actitud de amor, de humildad y de servicio a otros. Debe haber ternura, hermanos, debe haber compasión al trabajar juntos con un propósito. Termino con esto. Dice la Biblia que Jesucristo es nuestra paz, que Él nos reconcilió y que cuando Él nos reconcilió consigo, con nosotros con Él, quitó la enemistad. Dejamos de ser enemigos de Dios, pero te recuerdo que paz significa juntar todas las piezas que estaban separadas y volverlas a juntar en una sola cosa completa. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, hermanos. Que vivamos en paz en nuestros hogares, después de haber hecho una obra de restauración. Que no volvamos atrás. Te lo suplico, hermano, medita. Si no has hecho nada en este tiempo, ponte las pilas, ponte a trabajar. El Señor va a ser fiel y misericordioso. Y en el tiempo que nos queda en cuarentena, te aseguro que Dios va a hacer una obra maravillosa. Confía en Él, Él no te va a dejar. Tienes su aprobación. Pero seamos uno en el Señor y no desmayemos. Hermanos, con todo mi corazón y en el nombre de Jesús les pido manos a la obra. El Señor esté con ustedes, les amo y gracias por su palabra. Oremos. Señor, bendice tu palabra, gracias porque nos hablaste. Señor, llévanos a obedecerte y ser fieles a ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les guarde, hermanos, bendiciones, les amo y que tengan una hermosa semana llena de poder en el Espíritu Santo. Bye.